Bienvenidos a este vídeo en el que hablaremos de rinoplastia ultrasónica. En Clínica Noval, desde hace algún tiempo, hemos implementado esta técnica que prácticamente estamos realizando en todos nuestros casos de rinoplastia primaria y en algunos de secundaria, si bien esto debe adecuarse al paciente, y la cual hemos importado tras nuestra estancia en Newport Beach, California, con el Dr. Rollin Daniel, uno de los inventores de esta técnica, junto al Dr. Olivier Gerbold de París, y entendemos que es una técnica muy interesante para implantar en nuestras cirugías y que es cierto que debe ir acompañada de los conocimientos clásicos de rinoplastia, no debe utilizarse de forma única, pero que nos va a permitir realizar un tratamiento menos invasivo, con un mejor postoperatorio y con un mayor control de las técnicas que realizamos dentro de la nariz. A fin de cuentas, cuando hablamos de rinoplastia ultrasónica, la empleamos para el tratamiento del hueso, la giba dorsal, las osteotomías laterales, el estrechamiento de la base, y lo que nos permite es evitar o por lo menos disminuir el empleo del clásico cincel y martillo. Aunque parezca algo otrora, algo en desuso, seguimos teniendo en nuestros quirófanos cinceles y martillos para moldear a golpes la nariz. Eso genera una inflamación notable del hueso y genera que el postoperatorio del paciente tenga mayor nivel de quimosis, de zonitas de hematoma peripalpebral sobre todo, y sobre todo genera mayor inflamación en la nariz. Lo que conseguimos con la rinoplastia ultrasónica es, mediante un aparato emisor de ultrasonidos que solo actúa sobre el hueso, no actúa sobre cartílago ni sobre los restantes tejidos nasales, por fortuna, vamos limando o vamos cortando poquito a poco el hueso, sin tener inflamación, ya que no golpeamos, y además buscando las trabéculas corticales del hueso, de forma que avanzamos únicamente por el espacio por donde el hueso, digamos, que nos deja avanzar. Además, tenemos una gran ventaja, y es que dado que va haciendo el corte selectivo, no hacemos cortes progresivos, sino cortes individuales. De ese modo, cuando nosotros empleamos el cincel para hacer una osteotomía lateral, en el momento que empezamos a cincelar, si hay una fractura previa o algún trazo de fractura previo, es frecuente que se nos desvíe levemente ese trazo. Esto no significa que sea un error hacerla con cincel, ni mucho menos, y en manos expertas conseguimos resultados óptimos, pero entendemos que hay que servirse de la tecnología y hay que seguir evolucionando. Al final, la rinoplastia ultrasónica nos permite menor edema postoperatorio, un resultado más predecible y al final un resultado mejor para nuestros pacientes. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. La, da, da.